Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Yo sé que hoy no es Navidad, yo sé que ahora que lo están viendo este video debería ser Año Nuevo, así que lo siento, pero no tengo casos de Año Nuevo, sino más bien un caso específico de Navidad del Papá Noel asesino o el Santa Claus asesino, como lo conozcan ustedes en sus países. Vamos a ver un caso que definitivamente no es feliz, pero sí que es de esta época, en la que una familia se encontraba festejando y todo evidentemente salió muy mal. Así que bueno, si quieren ver más casos en el canal, les dejo ahí en la que está en pantalla la lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, felices fiestas y comencemos. La realidad de todo esto es que alrededor de la historia ha habido varios Papá Noel o Santa Claus asesinos. Hoy nos vamos a estar centrando en Jeffrey Bruce Pardo, quien cometió uno de los peores crímenes de Navidad que haya visto sobre familias hasta ahora. Jeffrey Bruce Pardo nació en el Valle de San Fernando en 1963. Se había licenciado del John H. Francis Polytechnic High School en Sun Valley, Los Ángeles, y también se licenció en la California State University en Northridge. Se graduó y consiguió un trabajo como ingeniero de software para un laboratorio de propulsores a chorro. Hasta ahí en realidad todo bien porque se licenció, tuvo una carrera, hasta ese punto supuestamente su vida estaba bien. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar se notó que no era el empleado modelo. Pasaba tiempo pirateando los sistemas de la compañía para acceder a información del personal privado que incluía, entre otros, compensaciones, información fiscal, todo tipo de cosas que en realidad no debería haber visto. También tenía muy poca asistencia a sus turnos. A pesar de todo esto, en 1988, a la edad de los 24 años, se vio comprometido con Delia, una compañera de ese trabajo. Bruce todavía vivía con su madre y no estaba en la mejor situación financiera, por lo que Delia acordó apagar la boda y la luna de miel en Tahití. El gran día llegó 17 de junio de 1989, Delia esperaba en la iglesia, pero Bruce nunca apareció. A pesar de que ella estaba pagando todo, a pesar de que supuestamente estaban bien, más tarde Delia descubriría que él había retirado $3.000 de la cuenta bancaria conjunta y viajó por su cuenta a Palm Springs en Florida. Una joya de hombre para tener de esposo. Delia se salvó, podríamos decir. Ella canceló su compromiso con él y las cosas volvieron a ser como antes. Técnicamente, él volvió a trabajar sin pareja. En el 2001 tuvo otra pareja, Elena Lucano. Estaban casados y también tenían un hijo llamado Matthew Pardo, de en ese entonces 13 meses. A sus 37 años la vida parecía sonreírle, tenía trabajo, casa, familia, estaba bien. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco feas. Un día, la semana después de Año Nuevo, Matthew caminó hacia la pileta de la casa y se cayó dentro. Todo esto mientras Bruce veía la televisión, es decir, no lo ayudaba, no estaba vigilándolo, Matthew simplemente se cayó a la pileta. Para cuando fue a buscarlo ya era tarde, es decir, había logrado rescatarlo, pero el daño era severo. Matthew jamás se recuperó. Tuvo un daño grave en el cerebro y quedó parapléjico. Una vez que los doctores les dijeron que esto era irrecuperable, se separaron. Ya estamos hablando de que no le gustaba la época de fiestas, es decir, esto pasó una semana después de Año Nuevo. Evidentemente la vida ya no le estaba sonriendo tanto a Bruce, en ese momento estaba derrumbándose completamente todo lo que tenía a su alrededor. La casa la tuvo que vender, evidentemente porque se separó, su esposa se fue, no volvió a ver a Matthew, evidentemente ya no le gustaban las fiestas. Un tiempo después de todo esto, en otro momento de su vida, conoció a Silvia Orza. Posteriormente sería Silvia Pardo en el 2004 cuando se casaron. Bruce en ese momento entonces compró una casa de 3 dormitorios de un valor de $452.000 en Montrose. Aparentemente, todo marchaba bien. Durante esta etapa, Bruce estaba bien económicamente y, como podemos suponer por lo que se contó, también emocionalmente. Digamos que no había señales de que lo que va a pasar a continuación pudiera siquiera darse en este contexto. Bruce estaba estable. Para el año 2006, las cosas se ponen un poco peor en la pareja y por lo tanto en la vida de este hombre. Hasta que finalmente en el 2007 Silvia descubre una gran historia que Bruce le había estado ocultando. La historia sobre su hijo Matthew y cómo murió, el hecho de que él estaba viendo la televisión mientras su hijo se tiró a la pileta. No solo eso, sino que también se había enterado de la historia con respecto a la boda, en la cual había dejado plantada
a su prometida y también la había robado. Todos estos comportamientos de Bruce a Sylvia no le gustaron para nada y esta historia se la contó la madre de Bruce. Ella pensaba que sería mucho mejor si Sylvia supiera todo lo que su hijo había hecho. De ahí entonces Sylvia le pide separarse y comienza el proceso del divorcio con todo lo que eso significa. Según las declaraciones de Bruce en ese momento, toda la situación era un poco peor para él. Los registros judiciales mostraban que Sylvia Pardo, de 43 años en ese momento, solicitó la disolución del matrimonio el 24 de marzo del 2008 y fueron separados legalmente después de aproximadamente 2 años de matrimonio. Los dos llegaron a un acuerdo el 18 de diciembre. Bruce Pardo escribió en una declaración legal que fue despedido en julio de ese año y que se le habían negado pagos estatales por desempleo en agosto. Dijo además que estaba buscando desesperadamente trabajo en muchas empresas. No recibí un paquete de indemnización de mi último empleador al momento del despido y no estoy recibiendo ningún otro ingreso. Estoy buscando trabajo desesperadamente y desde entonces he postulado a muchas empresas, lo que resultó en varias entrevistas de trabajo. Pido apoyo solo hasta que consiga un empleo. Sin embargo, olvidó detallar que la razón por la cual lo habían despedido era porque estaba cometiendo una especie de fraude, que había tenido problemas en su trabajo y que por eso decidieron dejarlo ir. Bruce se quejó en otra declaración judicial de que su esposa separada vivía con sus padres, no pagaba el alquiler y había gastado generosamente en un auto de lujo, viajes de juego a Las Vegas, comidas en restaurantes finos, masajes y lecciones de golf. Los documentos muestran que Sylvia Pardo obtuvo al perro de la pareja, el anillo de bodas y $10.000 en el acuerdo de conciliación, mientras él se quedaba con la casa, lo cual es una casa bastante cara y por lo tanto tampoco es como un maltrato dentro de todo. En junio, el tribunal ordenó a Bruce Pardo que pagara $1.785 al mes en manutención de su cónyuge y lo puso en un plan de pago de $450 al mes por $3.570 que no estaba pagado. Es decir, él se quejaba de que la manutención en realidad la estaba dando a una persona que se la estaba gastando en lo que quería, que en realidad para eso estaba. El acuerdo terminó en esto. Ningún asesoramiento o demora podría ayudar a restaurar este matrimonio. Hay diferencias irreconciliables que han llevado a la ruptura total de este. Como podemos ver, la vida de Bruce Pardo estaba cayendo de a poco y se notaba que tenía un resentimiento claro hacia su ex esposa. Pero también era algo que suponían que estaba resuelto cuando se terminó todo el tema del divorcio y se arreglaron las partes. Pero no. Bruce no estaba satisfecho. Como podemos ver, además, tampoco era una muy buena persona, no era un ejemplo de carácter ni nada por el estilo. Y es así entonces como se dan los hechos. Se acercaron las fiestas del 2008, ya era Nochebuena, 24 de diciembre de ese año, cuando la familia de la esposa de Bruce se había reunido en la casa de sus padres para pasarla juntos. Aproximadamente a las 23:30 p.m., Bruce Jeffrey Pardo, vestido con un traje de Santa Claus o Papá Noel, tocó el timbre en la puerta de sus ex suegros, donde en ese momento celebraba la Nochebuena una familia numerosa. Se reunían padres, los hermanos, con sus respectivos cónyuges e hijos, un total de 25 personas. Bruce llegó con un paquete envuelto en papel de regalo que contenía un lanzallamas de fabricación casera y 2 pistolas de 9 milímetros semiautomáticas. Una de ellas había sido comprada después de una de sus separaciones. Y también portaba 2 pistolas semiautomáticas de 9 milímetros adicionales. Cuando se abrió la puerta, Bruce sacó las 2 pistolas e inmediatamente disparó a su sobrina política de 8 años, Katrina Yusef-Polsky, hija de Leticia Yusef-Polsky, una hermana de Sylvia Pardo. La niña había visto a Bruce por la ventana y había corrido hacia la puerta a saludarlo, y lamentablemente salió herida gravemente en la cara. Bruce dio unos pasos hacia el interior y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre los asistentes a la fiesta, que intentaban huir por todos los medios. La policía especuló que Bruce pudo haber rematado con un disparo en la cabeza a algunas de las víctimas más cercanas, utilizando una de las pistolas adicionales. Después del tiroteo, Bruce desenvolvió el paquete que contenía el lanzallamas casero y lo utilizó para rociar con combustible e incendiar la casa completa. 9 personas murieron por los disparos o el fuego, y otras 3 resultaron heridas. La niña de 8 años que fue disparada en la cara, una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió el tobillo al saltar desde una ventana del segundo piso. Uno de los sobrevivientes llamó a las autoridades durante el ataque después de huir de la casa
a la de un vecino. El fuego resultante se extendió muy rápido debido al combustible esparcido y los adornos navideños, tardando con 80 bomberos 1 hora y media en extinguirlo. Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. Después del ataque, Bruce se puso su ropa de calle y condujo su Dodge Caliber de alquiler hasta la casa de su hermano en Sylmar, aproximadamente a 50 kilómetros de la escena del crimen, donde se lo encontró muerto en un sillón tras dispararse a sí mismo en la cabeza. Su hermano en ese momento no estaba en la casa para decir exactamente qué pasó o cómo pasó. Inicialmente se creyó que Bruce pretendía huir a Canadá en avión porque había comprado un billete de vuelo de la aerolínea Air Canada. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el itinerario de vuelo con Northwest Airlines era de Los Ángeles a Moline, Illinois, con una escala en Minnesota. Bruce había llamado días antes a un amigo suyo para comentarle que planeaba visitarlo, pero los detectives no estaban seguros de si realmente pretendía realizar este viaje, esta visita, o si el vuelo era tan solo un engaño para ellos. Había visitado a ese amigo antes, en octubre del 2008, para asistir a su cumpleaños, así que no sería raro, digamos. También se declaró que el traje de Papá Noel que tenía puesto se había derretido parcialmente durante el ataque con lanzallamas y se le había adherido a la piel sin poder sacárselo. Al parecer, con estas graves quemaduras de 3er grado en ambos brazos, Bruce decidió ir contra el plan inicial de simplemente huir. La policía encontró $17,000 en efectivo atados a sus piernas. El auto que Bruce había alquilado estaba estacionado a una cuadra de la casa de su hermano y había sido manipulado con los restos de su traje de Santa y un poco de pólvora que haría explotar el vehículo de ser sacada. También se encontraron en la escena varios cartuchos de arma, vacíos y otros listos para usar. Considerando que dentro del coche podía haber una posible amenaza, un equipo de artificieros activó el dispositivo incendiario, quemando y destruyendo el vehículo. En la casa de Bruce, en Montrose, la policía encontró 5 cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje. También lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. Tenía todo planeado, evidentemente, y no se sabe en realidad desde hacía cuánto tiempo lo había planeado. Lo que sí pudimos ver es que tenía un gran resentimiento contra su ex esposa y que por lo tanto tal vez en el medio de todo lo que fue la separación haya iniciado el plan. El tema es que también fue un poco sádico todo esto de ponerse el traje de Papá Noel, ir hasta la casa, matar niños inocentes, hacerle heridas graves a una sobrina que lo fue a recibir contenta de verlo. Tétrico. En cuanto a las víctimas, al menos 3 de ellas murieron por heridas de bala, mientras otras 4 murieron por heridas de bala y el fuego. Las otras 2 muertes fueron a causa solo del fuego. 13 menores quedaron huérfanos después de la masacre y otros 2 perdieron a su madre. Entre todas las víctimas, evidentemente, estaba Sylvia, quien murió directamente de los disparos. Suponemos entonces que el objetivo principal era encontrarla en la fiesta y dispararle directamente a ella, a la vez que causar gran dolor para toda su familia. La policía entonces informó que el motivo más probable del ataque estaba relacionado con problemas maritales. Y claro, recordemos que los Pardo habían firmado el divorcio la semana anterior a todo esto, es decir, se había terminado justo ahí. Bruce Pardo no tenía antecedentes penales y ninguna historia de violencia. Sí, lo que vimos fue una historia bastante mala con respecto a sus relaciones personales y a cómo hacía las cosas en general. No era, como dije, una buena persona que digamos, alguien con quien quisieras relacionarte. Y bueno, Sylvia se enteró y quiso huir, pero no pudo. Su relación con Sylvia fue la más estable de su vida. Sin embargo, habrán notado que había varias cosas mal, como ya les dije, pero no eran las únicas. Cuando Bruce Pardo rechazó abrir una cuenta conjunta con Sylvia, le cayó un poco mal. Pero además, él esperaba que la mujer cuidara de sus 3 hijos de un matrimonio anterior con sus propias finanzas. Les recuerdo aparte que si bien él no volvió a ver a Matthew, tenía que pagar ciertas cosas porque él seguía siendo su hijo y tenía muchos problemas que debían mantenerse. Debía pagar todo lo que era el cuidado, que era especial. Bruce no quería gastar en lo más mínimo en sus hijos y además hasta ese momento no le había dicho nada de Matthew. Había sido despedido por facturar horas de trabajo falsas y entonces tenía que pagar compensaciones, a lo que tuvo el tupé de decirle a un amigo que su mujer le estaba arruinando la vida. Así que para noviembre ya tenía el traje, las pistolas y también el bidón de gasolina de alto octanaje para cometer el crimen. Así que bueno, este caso pasó a ser el caso del Santa asesino o Papá Noel asesino y además también tiene el nombre de la masacre de Covina
por el lugar en donde sucede. En el 2010, Poly Styrene, la cantante principal de X-Ray Spex, grabó una canción titulada Black Christmas, que contiene referencias a esta masacre. Boombox Poets grabaron también una canción en 2010 titulada Santa Syndrome, que se basa libremente en referencias a la masacre y también en sus propias vidas. En la película del 2012, Silent Night, un personaje cuenta la historia de un hombre que se puso un traje de Santa Claus y utilizó un lanzallamas casero para atacar una fiesta de Navidad a la que asistía su ex esposa. Así que este caso es bastante conocido en lo que es cultura general, popular, y por eso lo quería traer, porque además es muy perturbador. Pero bueno, hasta acá llegamos. Este es el final de la historia. De vuelta, felices fiestas. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyar a través de esos medios. Y sin más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.